bendiga, hermanos y hermanas. El Señor hoy nos invita a escogerlo a Él ante las personas, ante las cosas y ante todo aquellas actitudes que nos atan para poderlo seguir a Él. Es más que en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 37 al 42, Él nos dice, el que ama a su el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es una palabra que a cualquiera lo asustaría. ¿Cómo puede Jesús decir que el que ama más a su papá y a su mamá no es digno de él? Pero él está diciendo una verdad. Él no está diciendo no ames a tu mamá o a tu papá o odia a tu papá y a tu mamá. Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo aquí en este versículo es que para poder amar a su papá y a su mamá como se debe, hay que primero amar a Jesús. Primero amar a Dios, como nos dice en los mandamientos. Primero amar a Dios. Y amar a Dios es dejarse amar por Dios. Cuando uno conoce el amor de Dios, entonces uno puede aplicar ese amor de Dios y amar a su papá y a su mamá. Ya uno empieza a amarlo, a verlo de diferentes maneras. Eso quiere decir que vamos a tener que eh, seguir a Dios y luego aplicar lo que dijimos, su amor a nuestras familias, especialmente a nuestros padres. Uno de esos ejemplos de renuncia fue el de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es un santo de la Iglesia Católica, el cual cuando él era muy joven, a los 20 años todavía, él trabajaba con su papá, eran unas personas de familias muy adineradas. Su papá se llamaba Pietro Bernardone de Moriconi, en Italia, y él trabajaba con su papá. Luego a los 21 años él se enlistó en el ejército, y estando en el ejército él estuvo preso. ¿Okay? Estando preso él empezó a sentir el llamado de Dios, que lo llamaba a servir a los pobres, a los enfermos, a los que tenían lepra, a los presos. Y él ya salió con ese sentimiento, con ese deseo de ayudar, ¿no? Y él era un hombre muy rico, un joven muy rico, que le gustaba, tenía una vida muy mundana antes de ese llamado. Y después, cuando él empezó a usar el dinero de su familia, de su papá, para regalarle a los pobres, a los enfermos, a los leprosos, su papá se incomodó mucho y lo regañaba y le decía que por favor no gastara su dinero. Y entonces Francisco no entendía de razones y su llamado era ese. Él miraba la diferencia entre los ricos y los pobres. Entonces él sufría mucho y su papá lo castigaba, lo dejaba preso en su casa y lo metía en un cuarto, pero su mamá lo liberó. ¿Verdad? Su mamá lo ayudó a salirse porque su papá le pegaba mucho, lo maltrataba inmensamente, ¿no? Entonces él empezó a sentir ese llamado. Y un día el papá le dijo que tenía que entregarle todo. Él fue donde el obispo, le dijo al obispo que no, que algunas cosas que él tenía se las iba a regalar a los pobres. El obispo le dijo, no, entrégale todo a tu papá. Y él vino y le entregó todo, hasta la ropa que le andaba encima, y se le entregó a su papá. Y ese día le dijo a su papá, como dice en los escritos, hasta ahora has sido mi padre, pero en adelante podré decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Vemos que lo que él estaba haciendo, el papá no lo apoyaba. Él estaba sirviendo al Señor y el papá no entendía eso. Pero él, no era porque no amaba a su padre que él dejó su familia. Era por amor a Dios, por el llamado de Dios, por el amor al Padre. Y yo estoy seguro que Francisco, después de haber sido lo que él fue, lo que él es ahora, un santo en nuestra iglesia, él amaba a su papá y a su mamá, no importaba cómo lo castigaran. Pero eso fue lo que él recibió de Dios, amor y misericordia. Él no pudo haber no tenido misericordia por su papá y su mamá, especialmente por su papá, a pesar de los castigos que le daba.
Hay un sacerdote conocido que es el padre Luis Toro, estaba escuchando su testimonio también. Cuando él era un joven, él quería entrar al seminario como sacerdote y su papá no le dio la aprobación, le dijo que no fuera al seminario, mucho menos que se hiciera sacerdote. Y él decidió y le dijo a su papá, pues, en sus palabras, que no, que él iba a ir al seminario y fue al seminario. Un amigo, una familia, un familiar lo llevó al seminario y ahí empezó a estudiar y ahora es un sacerdote de Dios, un sacerdote que apologeta, el Señor lo bendice mucho. Y al final creo que su papá sí aceptó y estuvo en su ordenación, pero al principio su papá se opuso rotundamente a que él sirviera a Dios. También, ¿no? No es que el padre Luis no quería, su papá no lo amaba, sí lo amaba, pero entendió esto que es amar a Dios más que a tu padre y a tu madre, ¿no? Es un poco un misterio, ¿no? Pero esa es la forma como Dios escoge a sus servidores. No todo el mundo es sacerdote, no todo el mundo es San Francisco de Asís, y así ha habido muchos santos y santas de Dios que han decidido dejar sus riquezas, han decidido dejar sus familias para unirse a la misión de evangelizar y de servir a los pobres, ¿no? Lo que dice el Señor aquí. También el Señor dice, el que ama a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo puede el Señor decirnos a nosotros, yo no quiero que tú ames a tus hijos? Al contrario, una persona que conoce de Dios, que no conoce de Dios, sí ama a sus hijos, pero después que tiene ese encuentro con el amor y la misericordia de Dios, los ve de diferente manera. No puede verlos igual que antes. Entonces el Señor dice, pero yo quiero ser primero que tus hijos. Yo quiero que tú me ames a mí, porque amándome a mí, los beneficios son buenos, porque entonces ya vamos a entender cómo es que verdaderamente se ama, ¿no? Sin condiciones. Como todos sabemos, el amor de Dios es sin condiciones. Entonces, aprender a amar así, entonces el regreso es amar a nuestros hijos con ese amor que Dios nos ama, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo, es un poco al extremo, pero esos son los misterios de Dios, un poco al extremo. Dice en Génesis 22:2, Yahvé le dice a Abraham, díjole, toma a tu hijo, a tu único, el que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele ahí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Vemos aquí que tiene a su hijo, Abraham tiene a su hijo, él sabe que Dios le ha prometido que él será padre de muchas generaciones, pero solo tiene un hijo. Entonces, ese hijo en ese momento se lo va a sacrificar a Dios. Pero él no es porque no ama a su hijo que lo lleva a sacrificar. Él es porque él ama a Dios, obedece a Dios, y obedeciendo a Dios es el significado de amar. Cuando una persona obedece, eso significa que esa persona ama a aquel a quien obedece, ¿no? Sea su papá, su mamá, la persona por la cual está siendo servida, ¿no? Eso es lo que refleja el amor. El significado del amor es servicio, ¿no? Entonces vemos que Abraham va y al final el Señor ve en él su amor hacia el Padre, ¿no? Hacia Dios. Lo ve y le dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Y el Señor provee para que él no tenga que sacrificar al niño, ¿no? Y el niño llega a vivir y todo, pero de nuevo, Dios no quiere que nadie maltrate a sus hijos, pero Él nos pide a nosotros que Él sea número uno en nuestras vidas, antes de los hijos, antes de los padres y antes de cualquier cosa, ¿no? Y continúa el Evangelio de San Juan, el que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que toma su cruz, el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Si usted me quiere seguir a mí y usted quiere que sus situaciones, sus problemas, sus dificultades se queden afuera, mejor no me siga. Porque el Señor quiere que nosotros sigamos con todo lo que tenemos, ¿no? Porque Él quiere ayudarnos, Él quiere resolver en nuestras vidas. Por eso Él dice, ¿cuál es tu cruz? Tu cruz es tu familia, tu cruz es tu trabajo,
Tu cruz es la pérdida de un ser querido, el dolor, la enfermedad. No podemos separar a la persona de la cruz o de los problemas. Aunque uno quiera salir, dice uno, yo me voy a ir 2 o 3 días por ahí para dejar todo atrás. Y cuando vuelve está igualito. No ha dejado nada atrás. Se lo ha llevado con uno. Lo único que uno se quiere hacer, el sordo, se quiere hacer el inconsciente. A veces uno quiere que las cosas se borren mágicamente de la vida de uno. No se pueden, hay que enfrentarlas. Y el Señor dice, si tú no las enfrentas conmigo, entonces no vas a poder vivir, no vas a tener vida, no vas a poder soportar las circunstancias, ¿no? Entonces él dice, si tú no me sigues con todo lo que tienes, entonces no eres digno de seguirme. Mejor quédate, mejor piérdete. ¿Por qué? Porque no me estás confiando todo lo tuyo a mí. Y el Señor no está ahí nada más para hacernos sentir bonito. Él está ahí para resolver y para ayudarnos en todas las circunstancias que sean. Y sigue, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Uno puede vivir sin Dios. Claro que uno puede vivir sin Dios. Uno puede encontrar y decir, esta vida que estoy viviendo es magnífica, es bonita. Pero vivir sin Dios al momento de que uno muere, no ha ganado nada. Lo único que puede ganar es la perdición. ¿Por qué razón? Porque no cree en el Hijo de Dios. Pero él dice, sí, dice, pero, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Ahora, si uno decide decir, ¿sabe qué? Yo voy a llevar una vida en Dios. Quiero conocer de Dios. La vida que llevaba anteriormente, esa vida no me dejaba nada al final del día. Pero siguiendo al Señor, dice el Señor, encontrarás la vida verdadera. Él es la vida verdadera. Entonces podemos, viviendo una vida aquí en la tierra, podemos experimentar la vida de Dios y siempre viviremos con Él, sea ahora y sea después. O la vida no la perdemos, al contrario, encontramos la vida. Y luego dice, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Vemos entonces que cuando nosotros, él empieza a hablar ahora cuando nosotros recibimos a uno de sus ministros, cuando nosotros acogemos a uno de sus ministros, por ejemplo, los ministros de nuestra Iglesia Católica son sacerdotes, obispos, predicadores, diáconos o maestros que enseñan religión. Él dice, si ustedes reciben a estos, es como que me reciban a mí. Si ustedes escuchan a estos, es como que me escuchen a mí. Y luego dice, y quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Recompensa de profeta recibirá. Vamos a ver aquí en el Antiguo Testamento, en 2 Reyes 4, 8, 11 y 14, 15. Habla de Eliseo, profeta Eliseo. Y dice, un día pasó Eliseo por Sunem. Había ahí una mujer principal y le hizo fuerza para que se quedara a comer. Y después, siempre que pasaba, iba ahí a comer. Dijo ella a su marido, mira que es un santo hombre de Dios que siempre viene por casa. Vamos a hacerle una pequeña alcoba de fábrica en la terraza y le pondremos en ella una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y cuando venga por casa, que se retire allí. Vino él en su día, se retiró a la habitación de arriba y se acostó en ella. Dijo él, ¿qué podemos hacer por ella? Respondió Gehazi. Gehazi era el ayudante de él. Por desgracia, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dijo él, llámala. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Dijo él, al año próximo, por este tiempo, abrazarás un hijo. Entonces vemos aquí, había un profeta, el profeta de Eliseo. Él viajaba mucho. Él andaba de reino en reino, de pueblo en pueblo, llevando el mensaje de Dios. Él era uno de los profetas grandes en el Antiguo Testamento, después de Elías, que Elías murió
le dio su espíritu a él, ¿no? Entonces, él pasaba y esta familia miró en el profeta a un hombre de Dios. Y esta familia, muy humilde, lo acogía, le daba de comer, lo ponía a dormir todas las veces que pasaba. Y un día decidieron al profeta de Dios, al que andaba dando el mensaje, hospedarlo en su casa, pero no solamente hospedarlo, sino hacerle un aposento en la parte de arriba de la casa, lo que se llama en el pueblo judío un aposento alto. Le hicieron un aposento para que él ya pasara y se quedara ahí y se quedara quedar por más tiempo. Pero el beneficio de servir a aquellos que Dios manda, ¿no? Porque Dios quiere que sus elegidos, especialmente los que misionan por Él, los que andan en misión, los que han dedicado su vida total, los que han dicho, como Francisco de Asís, como el Padre Luis, como los sacerdotes, como todos los obispos que han decidido servir al pueblo en vez de tener familias. A estos Dios quiere que se les provea. ¿Y a quienes tienen que proveerle? Su pueblo, el pueblo de Dios. Entonces esta familia recibe una recompensa grande. Vemos como Dios a uno lo bendice muchísimo, ¿no? Por eso uno a los sacerdotes y a todos aquellos que son los que llevan el Evangelio, los de la palabra, tenemos que respetarlos, tenemos que ayudarlos, si posible ayudarles a mantenerlos con lo que necesitan, cualquier necesidad que tengan. ¿Por qué? Porque son personas que trabajan duro por el reino de Dios, son personas solas, aunque tengan familias, ellos se consideran entregados a la familia que es el pueblo de Dios. Entonces, es una bendición porque Eliseo le dice a su ayudante, ¿qué es lo que necesita esta familia? Son tan buenas con nosotros, ¿no? Hay que darles una bendición grande. Y entonces le dice él, esta familia no tiene hijos. Entonces vino y le dijo a ella, mira, tú vas a quedar embarazada en un año, vas a tener un hijo, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Maravilloso es Dios. Y esta familia llegó a tener un hijo. Pues al año sí, lo que había dicho el profeta se dio. Es una bendición, son bendiciones que Dios nos da. Con solo el hecho de reconocer y ayudar a aquellos que andan llevando el mensaje, ¿no? Así es, ya sea monetariamente o sea hospedándolo en tu casa, lo que sea, es una bendición. El Señor bendice mucho a uno, ¿no? Entonces es un ejemplo de lo que el Señor hace con uno cuando uno atiende a sus servidores, ¿no? Luego dice, al final del Evangelio, continuamos, dice, y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Vemos aquí que el Señor siempre compara a los niños con los adultos, ¿no? Dice, si los adultos fuéramos como los niños en nuestra fe, que el niño siempre está aprendiendo, el niño quiere aprender, el niño tiene sed de conocer más, está siempre buscando y preguntando y muy humildemente él regresa, ¿no? Y si todos fuéramos así, los adultos, con esa mentalidad, no ser como niños malcriados, ¿no? Sino como niños en busca de, ¿no? Del amor de los padres, del amor de los demás, de que se les llame, de que se les dé atención, ¿no? Y si uno es como un niño ante Dios, pedir la atención de Dios, el Señor dice, pero esos discípulos los llama los más pequeños, ¿no? Porque ellos se han convertido en personas que actúan siempre con humildad, ¿no? Comparado con la humildad de los niños, ¿no? No tienen malicia, hasta cierto punto no tienen malicia los niños. Entonces él dice, si ustedes le dan un vaso de agua a estos más pequeños, que le llaman a sus discípulos, aseguro que no perderá su recompensa. Dios siempre bendecirá, pero uno no lo hace por la recompensa, uno no atiende o ayuda a los siervos de Dios porque le dio una recompensa, uno lo hace porque verdaderamente Dios es bueno con uno. Hay personas que dicen, Dios mío, si tú me haces este milagro, yo te prometo que voy a ir a misa todos los domingos, yo te prometo que voy a ir a Santuario de la Virgen, o yo voy a ir, o yo voy a servir a los enfermos. Pero si no sucede lo que uno pide, no lo va a hacer. Entonces el Señor dice, no, hazlo antes, no me prometas, hazlo ahora y la recompensa será grande. ¿Por qué? Porque Dios siempre a uno le da muchas bendiciones. Voy a llamarle bendiciones, ¿no? Entonces, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del 15 al 18,
les dice el Señor. Vemos aquí que en este evangelio el Señor nos llama a creer en Él, a buscarlo a Él, antes de todo, antes de toda persona, antes de toda cosa. Dice que lo busquemos a Él. Y vamos a ver cuáles son los frutos de seguir al Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, hay una promesa ahí. El que crea y se bautice, se salvará. Esa es la promesa. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. También esa es una realidad. El que no crea en el Hijo del Hombre, se condenará. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza. No tiene ni idea para dónde va. No le interesa la vida en Dios. Entonces, él solito o ella solita se está condenando a vivir en una vida alejada de Dios, fuera de la gracia de Dios. Pero Dios es misericordioso y él siempre hace lo posible para que el ser humano lo busque, en cualquier tiempo de nuestra vida. Y para eso hay que rezar mucho, ¿no? Para que las personas no muramos antes de conocer la misericordia de Dios, para no coger ese chance, ¿no? Entonces dice, estas son las señales que acompañarán a los que creen. Hay señales que acompañan a los que creen. Por eso, una persona que le diga a usted que es cristiano, entonces hay unas señales. Uno puede decir, no se puede contradecir tampoco, ¿no? Aunque estas son unas señales, son como una especie de frutos. ¿Eh? Dice ahí, en mi nombre, no en el nombre de nadie más, en el nombre de Jesús, expulsarán demonios. ¿Ok? En mi nombre expulsarán demonios. Nosotros sabemos que en la iglesia hay exorcistas, personas, sacerdotes, obispos que son exorcistas y que oficialmente expulsan demonios en la iglesia cuando hay personas endemoniadas, personas que tienen un demonio, ¿no? Tienen que exorcizar a esas personas. Tiene que la persona ser identificada como tal por un exorcista. Y ese se encarga de hacer las oraciones y de exorcizar al individuo, ¿no? Pero a nosotros, como miembros de la iglesia, nos dice eso también. Ningún espíritu que quiere entrar en tu casa va a entrar si tú no lo dejas. Hay personas que dicen, fíjese que yo escucho voces en mi casa. Fíjese que yo veo cosas en mi casa, sombras que se mueven de lado a lado en mi casa. Y yo tengo muchísimo miedo. ¿Qué debo de hacer? La palabra dice muy claro aquí, ustedes expulsarán demonios. Eso quiere decir, ¿cómo uno puede expulsar un demonio de su casa? En primer lugar, mantenerse alejado de todo aquello que es pecado mortal. Porque eso lo que está haciendo es trayendo el pecado a la casa. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? Leer la palabra. Si usted es una persona que lee la Biblia, una persona que reza en la mañana, reza a las 12, reza en la tarde, mira programas buenos que no van en contra de la enseñanza de Dios, de la iglesia, sanos, programas sanos. Usted no está invitando a los espíritus del mal que entren a su casa. Si usted ven cosas buenas en la calle, usted no va a traer espíritus ni al demonio a la casa. Es una forma. Entonces, si una persona hace todo eso, no hay razón porque los demonios quieran entrar en esa casa. ¿Por qué? Porque van a tener miedo, porque esa es una casa de oración. Dice, hablarán en lenguas nuevas. Los apóstoles y los discípulos con el Espíritu Santo hablaban en lenguas que entendía todo el mundo. No importa si era raza, de color, religión. Nosotros los católicos deberíamos y tenemos, nuestra enseñanza es de ser tolerantes con todo el mundo. No juzgar a nadie, no importa de qué raza, religión o color sea. Debemos de ser personas cristianas como Cristo lo haría, ¿no? A todo mundo ver igual y amar a todo el mundo y servir a todo el mundo igual, no importa dónde sea. Eso es, hablarán en lenguas diferentes. Es una forma de amar a los demás, ¿no? Una forma como Cristo amaría. Dice, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. ¿Eh? No está diciendo, deja que te pique una culebra y no te hará daño.
Lo que está diciendo es, si alguien te desea un mal, si alguien te maldice, si alguien te odia, si alguien quiere el mal para ti, para tu familia, aunque te lo tiren, aunque te maldigan por todos lados, ¿sabes qué? Si tú eres un hombre de Dios, eso no te tocará, no te hará daño. Por eso dice, si una culebra te picara, no te hará daño. Si estuviera el fuego alrededor tuyo, no te hará daño. Si hubieran leones alrededor tuyo, no te darían daño. Porque el Señor está contigo. Esos son los frutos y esos son los regalos que Dios nos hace, pero tenemos que creerlo. Y siguiéndolo a Él, se cumplen en todo cristiano que tiene fe. Y después dice, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Hay personas en la iglesia que tienen el don de sanación, de sanar a otras personas. Impones mano, oran y esas personas se sanan. Y hay muchos milagros certificados donde hay personas que se han sanado. Es un regalo. Ahora, y todos los demás nosotros, los que digamos no experimentamos un don tan específico como ese de sanar, pues claro que podemos. Es muy fácil de ponerlo en práctica. Cuando en su familia su hijo está enfermo, o su hija, o su esposa, o su mamá, y usted está enfermo, y usted puede orar y llegar y acercarse e imponer las manos y pedirle a Dios que sane a esa persona. Hay muchos testimonios de eso también, personas que tal vez no tienen el don para andar a la calle sanando a todo el mundo, pero en ese momento la persona no lo puede practicar, pero uno dice, pero yo no soy digno. Pero es que el Señor dice aquí, no es digno aquel que no conoce al Señor y qué es lo que el Señor quiere en su vida. El que no busca del Señor como número uno, el que no busca a Dios como su primer amor. Entonces no es digno. Pero si usted ha escogido a Dios como su primer amor, como el guía de su familia, el guía de su vida, el recurso para usted poder crecer, su fe y su esperanza, y depende de Él, no hay razón por qué usted y yo no podemos eh, practicar todas estas promesas que el Señor hace. En mi nombre, dice Él, expulsarán demonios, sanarán, los espíritus se irán. Cuando usted se sienta con alguna tentación, usted dígale en el nombre de Jesús, quítate, reza el Padre Nuestro, invoca el nombre de Jesús y todos los espíritus se irán. Pero hay que reconocernos fieles seguidores del Señor. Dejemos pues que el Señor nos ilumine nuestro camino, que nos abra los ojos, especialmente miremos por aquellos que Él nos ha puesto en nuestro camino, sacerdotes, obispos, predicadores, diáconos, religiosas que están trabajando para el servicio de la evangelización, orar mucho por ellos si no podemos económicamente ayudarlos, recibirlos en nuestra casa, invitar a nuestros sacerdotes a nuestros hogares a compartir. Ellos no tienen familia, pero nosotros somos nuestra familia. Hay que acercarse a ellos y hacerlos sentir que ellos son nuestros padres en la fe, espirituales, que son parte de nuestra familia y que el Señor nos los ha puesto, y agradezcámosles y digámosles gracias por ser nuestros líderes, porque es necesario que ellos lo sepan, que ser agradecidos con ellos. Ellos también se cansan espiritualmente, pero el Señor es maravilloso. Señor, te damos gracias por nuestros líderes, todos aquellos que tú has puesto en nuestras vidas. Bendicen los líderes de nuestros hogares, a los padres, a las madres, que están enseñando tu amor en nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en tu conocimiento. Que el Señor los bendiga. Amén.